Hola, ¿cómo están queridos compañeros y amigos de la Universidad Panamericana? Bienvenidos a una cápsula más. El día de hoy tenemos una invitada especial, es egresada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana. Ella es la maestra Marta Correa, que nos viene a hablar sobre mitos médicos y realidades de la medicina preventiva. Pero antes de que arranquemos con este tema, quiero presentárselas de una manera debida y merecida. Ella, como les acabo de decir, cursó la licenciatura en enfermería en la Universidad Panamericana. Tiene una especialidad en apreciación de la fertilidad por el Instituto San Pablo VI. Cuenta también con un máster en salud global y ayuda humanitaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido ponente en múltiples empresas e instituciones, tales como Niken, Inteligencia Automotriz, Dejando Huella, el Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, el Colegio México de Puebla, entre otros. Actualmente trabaja como revisora clínica en Icon Clinical Research Organization. Es profesora, ¿no?, de la Universidad Panamericana, como debe ser, y además es asesora en salud femenina y podcaster amateur de la Carpa Roja. Marta, bienvenida. Este es tu espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues te dejo en el tema en donde eres mejor más que experta. Muchas gracias. Hola a todos que nos ven hoy. Yo les voy a hablar un poco de esto, lo que ya les platico antes, y vamos a empezar sobre todo por qué hablamos de medicina preventiva y de qué nos enfermamos hoy en día. ¿Qué pasó? Yo antes de COVID, si daba este tema y les decía cuál es la pandemia mundial actual del siglo XXI, antes de COVID claramente me decían otras respuestas que no era COVID. COVID vino a cambiar un poco de qué nos enfermamos, eso es correcto. Sin embargo, más allá de las enfermedades transmisibles como COVID, que fue una cosa rara en el siglo que vivimos, realmente hoy en día nos enfermamos de enfermedades que se conocen como no transmisibles, es decir, crónicas. ¿Como cuáles? Las que todos hemos escuchado. Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas de riñón, etcétera. ¿Okay? ¿Qué pasó? Que el COVID lo único que hizo fue, una, disminuir nuestros hábitos de salud y dos, disminuir nuestras visitas médicas. Entonces eso ha traído y trae todavía esta ola en la cual nosotros estamos muy campantes y realmente nos va a afectar estas enfermedades actualmente o en un futuro muy cercano. Les quiero platicar un poco de dónde se encuentra la prevención en esta cuestión de salud. Básicamente este se llama el río de la salutogénesis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? Que una persona está nadando muy feliz en su salud, sin enfermarse. En este momento, el sistema de salud o nosotros como profesionales de salud hablaríamos de promoción. Es decir, hablar de factores de riesgo, nada más como chécate, mírete, muévete, cuestiones que son como antes de que te enfermes. Educación para la salud entra dentro de esto. Quiere decir, te damos estrategias específicas para no enfermarte. De ahí viene la prevención como tal, de la que vamos a estar platicando hoy. La prevención, si se fijan, ya es como una barrera, o sea, ya estamos como más para allá. ¿Por qué es más para allá? Si se fijan, el siguiente punto es tratamiento. ¿Por qué? Porque ya es de una enfermedad, ya nos dio la enfermedad y básicamente de ahí vamos en picada de cómo va nuestra enfermedad. La prevención es obstáculo previo específico a una enfermedad. Les llegó una cuestión de salud a sus correos, si no me falla, explicando esto de la prevención. Se divide como si fuera un semáforo preventivo, pero básicamente nos habla de que siempre podemos prevenir algo. Es decir, si estoy sano, podemos prevenir, sí. Esa sería prevención primaria. Estamos en un foco verde de la prevención, es decir, vamos a atacar, por así decirlo, factores de riesgo. ¿Qué podemos mejorar de nuestra salud para no enfermarnos? La prevención secundaria es, digamos, más selectiva. Vamos a hacer cosas para detectar en específico una enfermedad. Aquí entra, por ejemplo, el Papa Nicolau, la mastografía, el antígeno prostático en hombres, cosas más específicas que, si se fijan, no son factores de riesgo, sino son para específico una enfermedad. De ahí la prevención terciaria, dirían, bueno, ya me enfermé, ya no hay nada que prevenir, pero como les digo, siempre hay algo que prevenir. En prevención terciaria prevenimos complicaciones, ¿ok? Entonces, si ya estamos enfermos, ¿qué podemos prevenir? Que tengamos complicaciones o que tengamos alguna secuela, algo que cause una discapacidad. Por ejemplo, ya tengo diabetes, ¿qué puedo prevenir? Pues que tenga alguna alteración, por ejemplo, pie diabético, que tenga una retinopatía, es decir, que deje de ver. O sea, siempre hay un grado para prevenir. Nos vamos a ir en esta ocasión
muy básicos, digamos, a prevención primaria y secundaria. Terciaria no me voy a enfocar porque ese ya estaríamos hablando de ciertas enfermedades. ¿Qué pasa con miedos? Quisimos agregar miedos en esta cápsula porque cuando hablamos de check-ups o cuando esta prevención en la que estamos sanos, nos enfrentamos mucho a este. A mí el que más me gusta de dichos de la abuela es el que busca encuentra, que se me hace el mito más grande de este mundo. ¿Por qué no vas a checarte? No, no, no. Yo no busco porque vaya a encontrar. Me toca mucho, yo me dedico más a mujer. Perdón si mis ejemplos van más dirigidos a mujer, aunque también trataré de hombre. Me toca mucho con la autoexploración de mama. Muchas mujeres que tienen mucho miedo a hacerse la autoexploración de mama porque dicen, si busco, vaya a encontrar. No funciona así, ¿ok? No es de suerte, no es de cuestión de si le voy a buscar los mensajes al novio voy a encontrar algo. No funciona así nuestra salud. Al revés, si buscamos y encontramos a tiempo, vamos a ver que sale mucho más barato, tanto económicamente como para nuestro bienestar físico, mental, social y demás. Ahí me voy al es muy costoso. Generalmente creemos que la prevención tenemos que ir, o es costoso porque tengo que ir al gimnasio todos los días, o es costoso porque los check-ups son caros. Entonces, el es costoso es una barrera que nos ponemos generalmente porque tenemos miedo a los siguientes, que es o me va a doler o no quiero encontrar algo que me asusta. Ajá. El costo es relativo. Sí es verdad que a lo mejor un check-up de laboratorio no es lo más económico de este planeta, pero a veces tenemos las herramientas que nos ofrecen check-ups gratuitos o no sé, de algunas maneras que costoso económicamente hablando no sea tan caro. Eso es una. Y la otra es que costoso a largo plazo nunca va a ser. Como tal, los países se dieron cuenta que la medicina preventiva es mucho más económica que la medicina de tratamiento. Es decir, a mí me sale más barato que mi población no se enferme a que mi población la tenga que hacer a todos una cirugía robótica increíble, ¿ok? Así pasa, como pasa en país, como pasa en mundo, también pasa a nivel de familia y a nivel individual. Si nosotros prevenimos y gastamos en ese aspecto, vamos a prevenir el gasto mucho más grande de una enfermedad, ¿va? El me va a doler depende de qué estemos hablando en cuestión de check-ups y en específico de qué queremos prevenir. Aquí me fui a me va a doler en cuestión de laboratorios, en cuestión de, me toca mucho nombre de chequeo de próstata. Entonces hay muchos miedos del chequeo per se, ¿no? Papá Nicolau, cuestiones sobre todo de área íntima que nos da mucho miedo y cuestión de dolor y tabú. ¿Qué pasa? Como tal, no debería de doler. Vamos a hablar de los check-ups en específico. Pero no es que vaya a doler, o sea, va a ser a lo mejor un piquete de laboratorio, pues sí, te van a hacer una toma de sangre, sí va a ser un momento quizás no más agradable de este planeta. El Papá Nicolau o la exploración física para próstata no es lo más cómodo de este planeta, pero no es doloroso, o sea, no es algo que voy a decir, les voy a hacer una cirugía sin anestesia, los voy a abrir para ver, diagnosticar qué tienen. No funciona así, realmente es para prevenir dolores más graves en un futuro. Ay, perdónenme, en un futuro. ¿Ok? Igual yo me siento bien y estoy muy joven. Me pasa mucho en cierta edad, o pacientes de cierta edad, en los cuales la excusa es, pero es que yo me siento bien y tengo 70 años, pero yo me siento de 25. Está increíble que se sientan de 25, pero la maquinaria se ha movido y se ha gastado durante 75 años, ¿ok? Entonces, aunque se sientan muy bien, qué padre que se sientan bien para que se sigan sintiendo bien, pues hay que checarnos, ¿va? Entonces, esos son como los miedos más comunes. Hay que pensar por qué no lo hacemos. Esta introspección de por qué no lo hacemos nos va a ayudar a ver nuestra barrera personal. Generalmente no es algo estandarizado, sino tenemos una barrera personal que nos impide acudir al médico. Hay gente que le tiene mucho miedo, le llaman el miedo a la bata blanca, ¿no? Les sube la presión solo de ver al doctor porque le dan miedo que les va a decir. Entonces, ver realmente por qué tengo este temor a acudir al sistema de salud. ¿Qué pasa con la cuestión preventiva y la cuestión de salud propia? Para mí se resume en autocuidado. El resumen de esto o la forma de abordar esto es autocuidado. ¿Qué quiere decir? Conocerme también, que yo me haga responsable de mi cuerpo. Esta frase me gusta de este filósofo que dice, si existe un sistema de salud, entonces la persona olvida cuidar su propia salud y delega en otros que saben el ejercicio de la práctica médica y del cuidado propio, digamos. ¿Qué pasa? Que vivimos en un sistema en el cual hemos delegado completamente y entonces hasta que yo no me sienta mal, no acudo con alguien a que me diga qué tengo que hacer.
Y entonces somos totalmente pasivos en nuestra salud, ¿no? Yo me siento y espero que me digan qué me tengo que tomar, qué tengo que hacer, cuántas veces lo tengo que hacer y confío ciegamente. Ajá. Esto no quiere decir rebélense todos contra el sistema médico y no vayan al médico. Es hagámonos responsables desde antes. Sí es verdad que estudiamos para aconsejarlos o asesorarlos o guiarlos en la cuestión de salud, pero también el cuerpo es su cuerpo. Hagámonos responsables de nuestro cuerpo y de nuestra, les digo, no solo cuerpo, salud en general. Eso es el autocuidado, es decir, dejar de deslindarnos en decir alguien más me va a decir, porque generalmente nos lo dicen cuando ya estamos enfermos, entonces todo el previo nunca llegamos a esta parte ni de asesoría, pero tampoco lo hacemos nosotros. En el río de salud, realmente hasta que estamos ahogados, vamos a pedir ayuda. Antes no nos enseñan a nadar, no aprendemos a nadar nosotros mismos, entonces estamos a la deriva hasta que nos enfermamos. ¿Cómo mantengo una buena salud? Aquí vamos a ver tips básicos, y igual lo que quiero hacer es hablar más allá del chécate, mídete, muévete. Es decir, algunas cosas que a lo mejor no sabían y que les pueden ayudar en este cuidado preventivo. El primero son cuestiones de nutrición. Todos sabemos, o sea, en este les podría haber puesto lo básico que todos sabemos, ¿no? No fumar, tomar con moderación, hacer ejercicio y tener buenos hábitos alimenticios. Generalmente siempre nos dicen eso y los asimilamos y decimos que sí siempre. Pero nunca indagamos en qué son buenos hábitos alimenticios. Los demás son fáciles, entre comillas, entender, porque, a ver, no fumar no tiene tintes, ¿no? O sea, solamente no es fúmate medio cigarro, 2 fumadas. Es básicamente no fumes, ¿no? Un factor de riesgo para todas las enfermedades es fumar, ¿no? Hacer ejercicio tiene ciertas, digamos, especificaciones que no voy a tocar ahorita, pero sí es importante decir, más que ejercicio, porque si no nos volvemos a yo no hago ejercicio porque no quiero ir al gimnasio o gastar en el gimnasio, sino que el ejercicio sí tiene que ser tu cuerpo en movimiento. Ese en específico no lo voy a tocar porque para mí, y creo que en tip de ahorita, es más importante tomar hábitos de nutrición. Y más que hábitos, porque no soy nutrióloga, les hablaré como de tips que tenemos que saber qué es lo que más daño nos hacen o que yo he visto que a los pacientes les hacen más daño y es por desconocimiento generalmente. El primero es, y va mucho de la mano, es el tema del azúcar. ¿Qué pasa con azúcar? El tema del azúcar, hubo una campaña como desde los 80s en el cual fue muy atacada la grasa y entonces empezó los productos light, todo bajo en grasa, porque decían, no, la grasa es lo que nos hace muy mal. Acuérdense que todas las enfermedades crónicas de las que nos enfermamos actualmente, diabetes, hipertensión, les digo, insuficiencia renal, la mayoría tiene un factor previo de obesidad o más bien de sobrepeso, de cuestiones de nutrición generalmente. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿de qué se muere la población? Generalmente vamos a ver división de enfermedades, o diabetes, o hipertensión, o cáncer. Pero realmente nunca te dicen se muere de sobrepeso o de una mala nutrición, pero es la causa. O sea, no está investigada, no es la causa principal, no es la muerte principal o el diagnóstico, pero está relacionada. Desde los 80s, 90s se empezó a hacer el boom de estas enfermedades. ¿Qué pasó aquí? Uno de los tips a conocer es que ahí empezó el azúcar escondida, o más el boom del azúcar escondida. Empezó realmente alrededor de los 60s. Ahorita les platico qué es el azúcar escondida. El azúcar escondida es esta creencia, este mito de que si no sabe dulce, no es azúcar. Les voy a platicar. Paciente de 60 años que lleva siendo diabético 20 y él dice que está controlado del azúcar, ¿no? O bueno, de la glucosa en sangre. Y que está controlado porque hace dieta. Y su dieta consiste en no comer nada que sea dulce. No come pan con mermelada, no come pan dulce, no así. Pero cena 3 sándwiches de jamón y queso. En su cabeza no es dulce, es pan, pero no le pongo mermelada. ¿Qué está pasando aquí? Que muchas personas creemos que al no saber dulce, o sea, nuestras papilas gustativas al no percibir lo dulce, no tiene azúcar. Y esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque hay azúcar escondida. ¿Qué tiene azúcar escondida? Básicamente la mayoría de los productos procesados y los carbohidratos. Esto no quiere decir que dejaremos de comer carbohidratos, o sea, no comeremos pan nunca más. Pero sí saber que todos los carbohidratos tienen alta cantidad o sea, al ser carbohidratos, al consumirlos,
se genera un pico de glucosa en nuestra sangre. Ajá. No es que sea malo, solamente es que genera un pico muy alto. Eso se entiende con el bullet de jugo versus fruta. Es decir, quiero algo dulce, se me antoja un jugo de naranja. ¿Por qué es mejor consumir la naranja que consumir el jugo de la naranja, aunque sea natural? Quitando es que yo lo tomo natural, ni siquiera lo compro en frasco. ¿Qué pasa aquí? La fruta tiene fibra. Ajá. La fibra ayuda a procesar el azúcar que estamos ingiriendo de la naranja. El jugo no. El jugo solo es el shot de azúcar. ¿Qué pasa? Si yo me tomo un vaso de jugo de naranja, voy a hacer un pico de azúcar en mi sangre y entonces la bajada nos da como una abstinencia. Entonces nos da mucha más ansiedad de consumir más azúcar. ¿Qué pasa si tomo fruta? Si como fruta. Lo que va a hacer es que en mi cuerpo va a generar como una meseta de glucosa, es decir, va a subir, pero se va a mantener un rato más. ¿Por qué? Porque la fibra, digamos que la esconde y un poco ayuda a absorber gradualmente su azúcar per se en nuestro sistema digestivo, ¿ok? Entonces, al hacer una meseta, o sea, se absorbe poco a poco. ¿Cuál es la conclusión de esto? El azúcar como tal no necesariamente tiene que ser dulce. Se esconde en productos procesados generalmente o en carbohidratos, es decir, pan, harinas sobre todo. En productos procesados como que todo lo que esté enlatado o empaquetado y dura meses en nuestra alacena generalmente tiene azúcar como conservador. A lo mejor no va a venir ahora los sellos nos ayudan un poco a ubicar que tiene mucho azúcar o que tiene mucho sodio, pero todos los empaquetados saber que tiene exceso de azúcar y exceso de sodio. ¿Qué pasa? Nunca más tomaré jitomate de lata, o sea, puré de tomate en lata o en Tetra Pak. No quiere decir eso, pero quiere decir que sí le vamos sumando cosas que a veces no nos damos cuenta. Es decir, en la mañana le echo 4 cucharadas de azúcar, preparo mi comida todo empaquetado y entonces todo lo hago con enlatados y empaquetados, entonces ahí le echamos otras 5 cucharadas de azúcar más 5 cucharadas de sal porque tiene gran cantidad de sodio el empaquetado para conservarse. Aparte me como una pasta en mi comida, o sea, es esta pasta con jitomate de botecito y me la tomo con una Coca-Cola y ceno un tamal. Ajá. Entonces, el problema no es uno u otro, sino es la suma de todos estos factores que no vemos. ¿Cuáles son los tips para ayudar? Intentar disminuir los procesados, es decir, a lo mejor el jitomate en lata cuando tengo que correr y no tengo tiempo, pues sí, pero si tienes un poco más de tiempo, intentar no comer el procesado. Si pudieras comer en vez de pasta con pollo, solo el pollo, en vez de pasta con pollo todos los días, podría ayudar. Ajá, entonces esos pequeños tips. El más importante, por ejemplo, las papitas, las frituras, aunque no sepan dulce, tienen grandes cantidades de azúcar, ¿ok? Entonces, saber que hay azúcar escondida en muchos alimentos, sobre todo procesados que no da la naturaleza. La grasa y el azúcar, la combinación se vuelve altamente adictiva. El azúcar es altamente adictivo en nuestro cerebro. Hay estudios que dicen que es altamente adictivo en nuestro cerebro. ¿Qué pasa si es altamente adictivo? Dejarlo nos cuesta muchísimo, ¿ok? Produce demasiado placer en nuestro cerebro, entonces queremos más. Siempre les digo, intenten hacer la prueba, dejen de consumir 0 azúcar, solamente fruta, pero 0 azúcar añadida 3 días. Generalmente les va a dar mucho síndrome de abstinencia, como si fuera una droga. Les va a dar muchísima ansiedad, les va a dar esta necesidad de algo dulce. Cuando decimos como que postrecito sí se me antoja y tengo la necesidad de, si se fijan es como lo mismo que una adicción. Quien fuma generalmente lo siente igual, tengo antojo de un cigarro. El azúcar es muy parecido, o sea, nos antoja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se vuelve dependiente de grandes cantidades de azúcar, ¿ok? Eso en cuestión de nutrición. Biomarcadores. En cuestión de tips que les quiero dejar para prevención es los biomarcadores. Los biomarcadores es una palabra que se usa más para laboratorios, es algo cuantificable. Glucosa en sangre, colesterol, pero ya se ha usado para más cosas. ¿A qué me refiero con biomarcador? Nuestro cuerpo tiene ciertas cosas que tendríamos que conocer, que se puede medir o a veces no es tan medible. ¿Cómo qué? Saber, por ejemplo, qué es normal y qué no es normal en tu cuerpo. ¿Se te cae el cabello? No se te cae el cabello. ¿Cuántas veces vas a orinar? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en mujer me enfoco mucho a biomarcador de ciclo, ¿no? ¿Cómo es tu ciclo hormonal? ¿Por qué te baja? ¿Por qué no te baja? ¿Esto es normal? ¿No es normal? Entonces, conocer tu cuerpo
Subí de peso. ¿Por qué subí de peso? ¿Es normal? ¿No es normal? Sudo muchísimo. ¿Es normal? No es, o sea, antes no sudaba. Por lo menos tienes esta conciencia de cómo era tu cuerpo antes y cómo está haciendo ahorita para llamar focos. Generalmente vamos al médico cuando ya el síntoma es muy molesto. Es decir, tengo muchísima hambre, muchísima sed y voy muchísimo a hacer pipí. Ajá. Llegan cuando ya es algo excesivo o hasta que no se los preguntan, no lo notan. Y estos son 3, por ejemplo, de los principales síntomas de diabetes. Entonces, con que sepas que estás teniendo más sed, más hambre o vas más al baño, podrías detectar tú o tener una alerta como de carro que se prende el foquito de decir, algo no está bien. Ajá. Esto es autoconocimiento, es autocuidado, ¿vale? Y los check-ups. Los check-ups son como tal las pruebas médicas y de laboratorio que nos tenemos que ir haciendo. Me voy a enfocar en check-ups rápidamente. ¿Cuándo y qué tipo de check-ups tenemos que hacernos? ¿Cómo nos enfocamos? Mi resumen sería, primero se divide en si somos hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque nos enfermamos de cosas distintas. Y luego la siguiente pregunta sería, ¿qué edad tienes? ¿O en qué rango de edad estás? Ajá. ¿Por qué? Porque igual dependiendo a qué rango de edad estás, es qué tan propenso eres para enfermarte de tal cosa. Entonces, por ejemplo, de 20 a 30 años, hombre, generalmente se tiene que checar colesterol, piel, cáncer de piel es muy común aunque seamos jóvenes, diabetes. ¿Por qué? Porque generalmente este rango de edad son lo que menos nos checamos, pero este va a ser el que siembres a tu futuro. Es decir, ahorita si tienes el colesterol alto a los 35, generalmente ya para bajarlo después de los 30, 35 años es más difícil. La persona que tiene colesterol alta a los 40 o a los 50 o se infarta a los 60, no es que tuvo colesterol alto hace 5 años, es que lleva 15 o 20 años con el colesterol alto. Entonces, en personas jóvenes, generalmente es dejar esta semilla de decir, lo que ahorita haga es lo que voy a tener. O sea, como me cuida ahorita es mi adultez, o mi yo adulto mayor, cómo la va a vivir, ¿ok? Entonces, bueno, el cáncer de al conocerse, este lunar lo tenía, este lunar no lo tenía, generalmente aparecen con marcas físicas en la piel. Diabetes, tomarnos de vez en cuando la glucosa capilar, es decir, la que pica en el dedito. Mujer tenemos más cáncer de piel, pero en mujer, ¿qué tenemos que enfocarnos? Papá Nicolau, que se hace, recuerda, a partir de los 20 o a partir que empezamos vida sexual activa, la autoexploración de mama, y ya dije, no me acuerdo si dije Papá Nicolau, ¿ok? Una vez al año. Entonces, por rango de, esta es mujer, por ejemplo, de los 40 que hacemos, por ejemplo, ya mastografías. Aquí siempre se va a hacer un paréntesis. Esto es como un estándar de edades. Pero si tú personalmente tienes antecedentes familiares de algo o antecedentes personales de algo, es decir, yo ya tuve problemas de un quiste ovárico o mi mamá tuvo cáncer de mama, cosas así, tienes que checar con tu profesional de salud cuando te toca a ti la revisión porque eso varía. Ajá, eso hace que tú tengas una monedita más de riesgo y entonces a lo mejor te toca adelantar ciertos chequeos. Esto como paréntesis. Entonces, 40. ¿Qué checamos? Mastografía, quistes y útero, que eso también lo checaría, lo pondría desde antes, pero bueno, como tal, ya un chequeo frecuente de ovario es importante y colonoscopia no es muy común, pero realmente colonoscopia de verdad es muy frecuente. Voy a regresar aquí. Es muy, vaya, no muy frecuente, es decir, no a todos nos va a dar, bendito Dios, pero sí es bastante, se escucha bastante los problemas de colon, ajá, pólipos, divertículos y luego cáncer de colon. Entonces, ¿cuándo empezamos a checar colon? Cuestión aquí está cáncer de colon ya arriba de los 50. De 50 a 60 estamos hablando que la mujer ya está en menopausia generalmente, entonces la menopausia al disminuir las cuestiones hormonales, el estrógeno y la progesterona protege, hace algo que como protege nuestro sistema cardiovascular, tenemos un electro de vez en cuando, cheque densidad ósea, porque igual la disminución de estrógeno llega a producir osteoporosis, y pulmón, ajá, sobre todo igual, pulmón yo lo checaría desde antes, desde los 40, si fueron fumadores activos o fumadores pasivos en un gran nivel. En todas las edades, ya dijimos, piel,
vista, que es muy común que de repente no nos chequemos. Quien usamos lentes tienes que checarte cada año porque puede aumentar. Mujer que se embaraza generalmente cambia de graduación. Audición en general también, de repente vivimos por la vida y creemos que es normal no escuchar. Entonces, como siempre hemos vivido así, pues no sabes cuál es normal y cuál es no normal. Entonces sí necesitas una prueba que te diga que esto no es normal. Lentes igual, quien usamos lentes sabemos que tú creíste que veías bien hasta que te pusieron los lentes y dijiste, ah, así se tenía que ver, ¿ok? Así pasa con muchas cosas. A mí no me dolía nada y me dicen que tengo problemas de osteoporosis. A veces no se siente como tal, pero tenemos que hacer un chequeo para ver que por dentro esté bien, ¿ok? En mujer, ¿qué más agregaría? Les digo, en lo que yo me dedico, o sea, motivaría a que chequemos cuestiones hormonales. ¿Por qué? Porque las hormonas vamos a vivir desde los 9 hasta los 50 años con nuestras hormonas, cuestiones hormonales. Ah, y me faltó problemas de tiroides, generalmente menores de 40 años. Hay que checar tiroides porque es muy común que muchos problemas hormonales tengan que ver con tiroides. Si sudo mucho, si subo mucho de peso, si me canso, cuestiones de ovario poliquístico, muchísimo dolor menstrual, endometriosis. Entonces, muchas cuestiones de útero o tiroideo, o sea, glándula de la tiroides, checarla desde jóvenes. Ajá. Porque luego hablamos mucho de prevención ya arriba de los 50, pero no hablamos de prevención en jóvenes. En hombres, ¿qué sería? En hombres se va más hacia lo cardiovascular. ¿Qué checamos desde muy jóvenes, desde 20 hasta 40? La presión, o sea, checarnos la presión como tal, checarnos la presión. Colesterol, lo que les decía, ¿por qué? Porque el hombre tiene más tendencia a infartarse. Entonces, checar la presión. De ahí de los 40 a los 50 agregaríamos glucosa. Vimos que glucosa podría ser desde antes, sobre todo que en población mexicana más del 80% tenemos como este factor de riesgo la diabetes. Entonces esa monedita nos hace que nos tengamos que checar la glucosa antes. En hombres después de los 50 agregaríamos cuestiones de próstata, que esta generalmente los decimos a partir de los 45. No se preocupen, la cuestión de próstata también da mucho miedo. Ya hay como prueba sanguínea, se checa antígeno prostático y eso se hace, le llaman un screening, es decir, como que te pasan a una coladera para ver si pasas al siguiente módulo en el cual te tengan que checar físicamente. Si es laboratorio, pero que físicamente no se perciban, ¿ok? Entonces, próstata es muy común. Hombres arriba de 45, 50 años que tengan alteración de próstata. No necesariamente cáncer prostático, ¿ok? Es muy común que tengan hiperplasia prostática, es decir, que la próstata se agrande. Si se agranda, causa ciertas alteraciones. Puede causar, por ejemplo, que haya más infecciones de vías urinarias, que no es común en hombres. La próstata, les digo, generalmente llega a haber ciertos temas con la próstata a cierta edad, igual que en las mujeres, que el útero de repente causa ruido, la próstata en hombres, ¿ok? Cáncer de pulmón o checar cuestión respiratoria, igual sí, sobre todo si es fumador o fumador pasivo. Y bueno, ya les comenté lo de, en general, cuestiones cardíacas, que se hagan un electro, checar cómo está función cardíaca. Arriba de los 70, en hombre la osteoporosis no es tan frecuente, se pierde por la edad un poquito de densidad ósea, es decir, como que se nos pierde un poco de calcio de los huesos, pero realmente osteoporosis se presenta más arriba de los 70, a diferencia de la mujer. Esto es como un todo de check-ups. Quería hacérselos corto, que vieran que en su proceso, que me gustaría que tuvieran el proceso mental de medicina preventiva, es superar los obstáculos personales que podemos llegar a tener de por qué no estamos cuidándonos, que más allá del que ya sabemos, come bien, no fumes, ¿verdad? Sí hay cuestiones prácticas muy claritas de autoconocimiento y de conocimiento de qué, sobre todo de qué comemos, que pueden ayudar a prevenir una enfermedad. Y ya más médicamente hablando, ¿qué chequeos tengo que hacerme? La pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué edad tengo y qué factores de riesgo tengo? Es decir, ¿qué factores de riesgo les digo personales, pero sobre todo familiares? Mi familia de qué ha sufrido, de qué sufre, y eso me va a dar un poco de señal
tanto un poco antes de tiempo en cuestiones de laboratorio, como que recuerden, trata de tomar decisiones que honren lo que quieres a largo plazo. Es decir, que hoy me sienta bien para que mañana te sientas bien, cuídate. Y tu salud se construye hoy, no mañana, ¿vale? Espero que les haya gustado esta cápsula. Y nada, espero que les haya gustado mucho esta cápsula. Cualquier duda que tengan, ya cuentan como con esta cuestión de salud dentro de la Universidad Panamericana, aprovechenla. Y si tienen alguna duda o algo, me pueden contactar. Muchísimas gracias. Mi querida Marta, muchísimas gracias a ti por hablarnos de este tema. De verdad agradecemos cada uno de los detalles, de los niveles de azúcar, de todos aquellos puntos que muchas veces nadie nos habla o que lo escuchamos mucho a lo mejor en este nuevo mundo digital, en TikTok, en Facebook, en Instagram, pero no son los profesionales de la salud quienes nos lo están diciendo, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo esta información valiosísima. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos y deseamos de todo corazón que nos acompañes próximamente en alguna otra cápsula.